Buenos días, buenas noches en cualquier sitio te encuentres. Vamos a seguir con la lectura del libro y vamos a empezar por cómo redactar y usar un enunciado de la misión personal. Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos y reorganizamos nuestros paradigmas básicos para ponerlo en armonía con principios correctos, creamos al mismo tiempo un centro efectivo que nos da poder y una óptica clara a través de la cual podemos ver el mundo. Podemos entonces centrar esa óptica en el modo en que nosotros, como individuos únicos, nos relacionamos con ese mundo. Frankl dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todo tenemos Creo que todo tenemos un monitor o sentido interno, una conciencia moral que nos permite percatarnos de nuestra singularidad y de las contribuciones específicas que podemos realizar. En palabras de Frankl, toda persona tiene su propia misión o vocación específica en la vida. En ellas no puede ser reemplazada, ni su vida puede en ellas no puede ser reemplazada, ni su vida puede repetirse. De modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Cuando procuramos dar expresión verbal a ese carácter único, de nuevo recordamos la importancia fundamental de la proactividad y del trabajo dentro de nuestro círculo de influencia. Buscarle a nuestra vida algún significado abstracto en nuestro círculo de preocupación equivale a abdicar de nuestra responsabilidad proactiva, poner nuestra primera creación propia en manos de las circunstancias o de otras personas. Nuestro significado viene de adentro, para citar de nuevo a Frank. En última instancia, el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que él mismo es el interrogado. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. A la vida solo puede responderle siendo responsable. La responsabilidad personal o proactividad es fundamental para la primera creación. Volvamos a la metáfora informática. El primer hábito dice, tú eres el programador. A continuación, el segundo hábito agrega, fórmula el programa. Mientras uno no acepte la idea de que es responsable, de que es el programador, no se dedicará a formular el programa. Como personas proactivas podemos empezar a dar expresión a lo que queremos ser y hacer en nuestras vidas. Podemos redactar un enunciado de nuestra misión personal, una constitución personal. Un enunciado de misión no es algo que se escriba de la noche a la mañana. Requiere una introspección profunda, un análisis cuidadosos, una expresión meditada. A menudo muchos borradores, hasta llegar a la forma final. Tal vez pasen varias semanas o incluso meses antes de que usted se sienta realmente cómodo con él, antes que lo vea como expresión completa y concisa de sus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces querrá revisarlo regularmente y efectuar cambios menores a medida que los años le procuren nuevas comprensiones o traigan consigo nuevas circunstancias. Pero en lo fundamental, su enunciado de misión se convierte en su constitución, en expresión sólida de su punto de vista y sus valores. Pasa a ser el criterio con el que se miden todas las otras cosas de su vida. Hace poco tiempo yo mismo terminé de revisar mi propio enunciado de misión, cosa que suelo hacer regularmente. Solo en la playa, después de un paseo en bicicleta, cogí mi borrador y empecé a darle una nueva forma. Me llevó varias horas, pero experimenté una sensación de claridad, de organización y compromiso, de regocijo y libertad. Descubrí que el proceso es tan importante como el producto. Escribir o revisar un enunciado de misión es algo que efectúa cambios en nosotros, al obligarnos a pensar en nuestras prioridades con profundidad y cuidado, y a alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Al hacerlo, otras personas empiezan a sentir que no estamos a merced de lo que nos sucede. Uno tiene un sentido de misión acerca de lo que está tratando de hacer, y ello le entusiasma. Usando la totalidad del cerebro. Nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestros propios pensamientos. Esto es particularmente útil para crear un enunciado de la misión personal, porque las dos únicas dotes humanas que hacen posible la práctica del segundo hábito,
que son la imaginación y la conciencia moral, son primordialmente funciones del hemisferio derecho del cerebro. Si comprendemos cómo hay que utilizar la capacidad del hemisferio derecho, aumentará enormemente nuestra aptitud para la primera creación. Durante décadas se han realizado muchas investigaciones sobre lo que ha dado en denominarse teoría del predominio cerebral. Fundamentalmente se ha descubierto que cada hemisferio del cerebro, el izquierdo y el derecho, tiende a especializarse en y preside diferentes funciones, procesa diferentes tipos de información y aborda distintas clases de problemas. En lo esencial, el hemisferio izquierdo es más lógico y verbal, el derecho es más intuitivo y creativo. El izquierdo trata con palabras, el derecho con imágenes. El izquierdo con partes y detalles, el derecho con totalidades y con la relación entre las partes. El izquierdo analiza lo que supone dividir y fragmentar. El derecho sintetiza lo que significa unir. El izquierdo piensa secuencialmente, el derecho piensa de modo simultáneo y holístico. El izquierdo está ligado al tiempo, el derecho está exento de tiempo. Aunque empleamos ambos hemisferios cerebrales, por lo general uno u otro tiende a prevalecer en cada individuo. Desde luego, lo ideal es cultivar y desarrollar una buena comunicación entre los dos hemisferios, de modo que se pueda advertir primero qué es lo que la situación requiere y después emplear la herramienta adecuada para abordarla. Pero la gente tiende a quedarse en la zona cómoda de su hemisferio dominante y a procesar todas las situaciones en concordancia con una preferencia cerebral, izquierda o derecha. Como dice Abraham Maslow, el que es hábil con el martillo tiende a pensar que todo es un clavo. Hay otro factor que afecta a la diferencia perceptiva del tipo joven-anciana. Las personas con predominio cerebral derecho o izquierdo tienden a ver las cosas de distinto modo. Vivimos primordialmente en un mundo en el que domina el hemisferio izquierdo, en el que están entronizadas las palabras, las mediciones y la lógica, mientras que el aspecto más creador, intuitivo, sensitivo y artístico de nuestra naturaleza suele estar subordinado. A muchos de nosotros nos resulta más difícil utilizar la capacidad de nuestro hemisferio cerebral derecho. Se admite que esa es una descripción esquemática y que nuevos estudios, sin duda, arrojarán más luz sobre el funcionamiento cerebral. Pero lo que aquí interesa es que el cerebro es capaz de desempeñar muchas funciones de distinto tipo y que cuando tomamos conciencia de sus diversas aptitudes, podemos emplear deliberadamente nuestras mentes para satisfacer necesidades específicas de modos más efectivos. Dos maneras de utilizar el cerebro derecho. Si tomamos como modelo la teoría del predominio cerebral, resulta evidente que la calidad de nuestra primera creación se verá influida significativamente por la aptitud que tengamos para utilizar nuestro cerebro derecho, el creativo. Cuanto más podamos servirnos de la capacidad del hemisferio derecho, más acabadamente podremos visualizar, sintetizar y trascender el momento y las circunstancias presentes, proyectar una imagen holística de lo que queremos hacer y ser en la vida. Ampliar la perspectiva. A veces una experiencia imprevista desactiva el ambiente y las pautas del pensamiento del cerebro izquierdo y pone en funcionamiento el hemisferio derecho. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un revés económico o la adversidad extrema puede determinar que hagamos un alto en el camino, echemos una mirada a nuestra vida y nos formulemos algunas preguntas difíciles. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Pero si uno es proactivo, no tiene que esperar que las circunstancias o otras personas creen experiencias que amplían la perspectiva. Uno puede crear conscientemente su propia perspectiva. Hay algunas maneras de hacerlo. Por medio del poder de la imaginación se puede visualizar el propio funeral como hicimos al comienzo de este capítulo. Se puede escribir el propio elogio póstumo. Redacte realmente el suyo. Sea específico. El lector puede visualizar sus bodas de plata y después su boda de oro. Haga que su cónyuge las visualice con usted.
Trate de captar la esencia de la relación familiar que quiere crear por medio de su dedicación cotidiana durante periodos de 25 y 50 años. También se puede visualizar la jubilación. ¿Qué aportaciones, qué logros querrá haber realizado en su campo? ¿Qué planes tendrá para después de jubilarse? ¿Iniciará una segunda carrera? Amplíe su mente. Visualícelo todo con riqueza de detalles. Abarque tantos sentimientos y emociones como le resulte posible. Implique en ello todos los sentidos que pueda. Yo he realizado ejercicio de visualización de este tipo en algunas de mis clases universitarias. Supongamos que solo les queda un semestre de vida, les digo a mis alumnos, y que ese semestre tienen que pasarlo en la escuela como buenos alumnos. Visualicen de qué modo lo pasarían. De pronto, todas las cosas aparecen situadas en perspectiva diferente. Pronto surgen a la superficie ciertos valores que antes ni siquiera se reconocían. También pedí a los estudiantes que vivieran con esa perspectiva ampliada durante una semana y que llevaran un diario de sus experiencias. Los resultados son muy reveladores. Los jóvenes empezaron por escribir a sus padres, diciéndoles cuánto los querían y apreciaban. Se reconciliaban con algún hermano, hermana o amigo, con quien las relaciones estaban deterioradas. El tema dominante y central de sus actividades, el principio subyacente, era el amor. La futilidad de la crítica, tal vez incluso desleal, de los malos pensamientos, las culpas y las acusaciones se hacen muy evidente cuando se piensa que solo nos queda muy poco tiempo de vida. Los principios y los valores se ponen entonces más de manifiesto para todo el mundo. Hay algunas técnicas que, empleando la imaginación, pueden ponernos en contacto con nuestros valores, pero el efecto final de todas las que he probado es el mismo. Cuando las personas intentan seriamente identificarse con lo que en realidad más le importa en sus vidas, lo que realmente quieren ser y hacer, se vuelven muy reverentes. Su pensamiento empieza a ir más allá del día de hoy y el día de mañana. Visualización y afirmación. El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia. No empieza y termina con la redacción de un enunciado de la misión personal. Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores y en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. Y en ese esfuerzo, la poderosa capacidad del cerebro derecho puede ser de mucha ayuda para el trabajo cotidiano, tendente a integrar en la vida el enunciado de la misión personal. Se trata de otra aplicación del empezar con un fin en mente. Volvamos ahora a un ejemplo anterior. Supongamos que soy un padre que ama profundamente a sus hijos. Supongamos que identifico ese hecho como uno de los valores fundamentales de mi enunciado de la misión personal. Pero supongamos también que en mi conducta diaria tengo problemas porque reacciono en términos desmesurados. Puedo emplear el poder de de visualización de mi cerebro derecho para redactar una afirmación que me ayude a ser más congruente con los valores más profundos de mi vida cotidiana. Una buena afirmación tiene 5 características básicas. Es personal, es positiva, está en tiempo presente, es visual y es emocional. De modo que yo podría escribir algo como: sería profundamente satisfactorio, aspecto emocional, para mí, aspecto personal, responder a partir de ahora, tiempo presente, con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol, aspecto positivo, cuando mis hijos se portarán mal. Después se puede visualizar esa afirmación. Puedo dedicar unos minutos por día a relajar totalmente el cuerpo y la mente. Puedo pensar en situaciones en las que mis hijos se porten mal. Puedo visualizarla con riqueza de detalle, sentir la textura de la silla en la que podría estar sentado, el suelo bajo mis pies, el jersey que llevo puesto. Veo el vestido de mi hija, la expresión de su rostro. Cuanto más vívida y claramente pueda imaginar los detalles, más profunda será mi experiencia y en menor medida me encontraré ante ella como simple espectador. Entonces puedo visualizar que la niña hace algo muy específico que me saca de mis casillas y me provoca un estallido de mal genio. Pero en lugar de mi respuesta normal, puedo verme conduciendo la situación con todo el amor
el poder y el autocontrol que he expresado en mi afirmación. Puedo escribir el programa, el guión en armonía con mis valores, con el enunciado de mi misión personal. Si lo hago día tras día, mi conducta cambiará. En lugar de vivir los guiones que inscribieron en mí mis propios padres, la sociedad, mi herencia genética o mi ambiente, viviré el guión que yo mismo haya redactado a partir de mi propio sistema de valores que yo mismo haya elegido. He empleado ampliamente ese proceso de afirmación con mi hijo Sean en su carrera en el fútbol americano. Empezamos cuando él jugaba de medio en la escuela media y finalmente le enseñé a hacerlo por sí mismo. Primero tratábamos de que entrar en un estado mental relajado mediante ejercicio de respiración profunda y una técnica de relación muscular progresiva, de modo que se tranquilizara interiormente. Entonces, le ayudaba a visualizarse directamente en el calor de las más tensas situaciones imaginables. Imaginaba una gran ofensiva relámpago que avanzaba hacia él rápidamente. Tenía que advertir esa ofensiva y responder a ella. Imaginarse avisando a la línea de defensa y organizando una jugada sin ningún tipo de dudas. Se veía en opción en las que normalmente no pensaba. En un momento de su carrera de futbolista, me dijo que se encontraba en una tensión continua. Mientras hablábamos, comprendí que estaba visualizando la tensión, de modo que trabajamos visualizando la relajación en medio de circunstancias de gran presión. Descubrimos que la naturaleza de la visualización es muy importante. Si uno visualiza lo que no corresponde, los resultados serán malos. El doctor Charles Garfield ha realizado amplias investigaciones sobre personas con alto rendimiento en atletismo y en las empresas. Le fascinó el alto rendimiento en el programa de la NASA, mientras observaba a los astronautas ensayarlo todo, una y otra vez en un ambiente simulado, antes de su lanzamiento al espacio. Aunque tenía un doctorado en matemáticas, decidió volver atrás y obtener otro doctorado en filosofía en el campo de la psicología y estudiar las características de las personas con rendimiento alto. Una de las principales cosas que demostró su investigación fue que casi todos los atletas internacionales y otros sujetos de rendimiento alto son visualizadores. Lo ven, lo sienten, lo experimentan antes de hacerlo realmente. Empiezan con un fin en mente. El lector puede hacer esto en todas las áreas de su vida. Antes de cualquier tarea, de una presentación de ventas, un encuentro difícil o del desafío cotidiano de alcanzar una meta, véala con claridad y vividez, de modo inexorable, una y otra vez. Cree una zona cómoda, interior. Después, cuando entre en la situación, no le resultará extraña, no le provocará temor. Su cerebro derecho y visual es uno de sus bienes más importantes, tanto para la redacción de su enunciado de la misión personal como en el esfuerzo de integrar ese enunciado en la vida. Hay muchos libros y grabación de audio y vídeo que abordan este proceso de visualización y afirmación. Algunos de los más recientes desarrollos en este campo son, por ejemplo, la programación subliminal, la programación neurolingüística y nuevas formas de relajación y métodos de hablar con uno mismo. Todo esto supone la explicación, la elaboración y diferentes formas de presentación de los principios fundamentales de la primera creación. Mi revisión de la bibliografía sobre el éxito me puso en contacto con centenares de libros sobre el tema. Aunque algunos presentan afirmaciones extravagantes y reposan en pruebas anecdóticas más que científicas, creo que la mayor parte de este material es fundamentalmente sano. En general, parece provenir originalmente del estudio de la Biblia por parte de muchos individuos. En el liderazgo personal efectivo, las técnicas de visualización y afirmación surgen naturalmente de un fundamento mental bien conocido, a través de propósitos y principios que pasan a ser el centro de la vida individual. Son extremadamente poderosas para reescribir los guiones y la reprogramación, para sellar un compromiso profundo con ciertos propósitos y principios en la mente y en el corazón.
Creo que todas las religiones perdurables de la sociedad se basan en los mismos principios y prácticas esenciales, revestidos con diferentes lenguajes: meditación, oración, alianzas, ritos, estudio de las escrituras, empatía, compasión y muchas formas diferentes del uso de la conciencia y la imaginación. Pero si estas técnicas se convierten en parte de la ética de la personalidad y se las separa de una base de carácter y principios, pueden ser objeto de abuso y mala utilización al servicio de otros centros, primordialmente del centro de uno mismo. La afirmación y la visualización son formas de programación y debemos tener la seguridad de que no estamos sometiéndonos a una programación no armónica con nuestro centro básico o proveniente de fuentes centradas en ganar dinero, en el propio interés o en cualquier otra cosa que no sea el principio correcto. La imaginación puede utilizarse para lograr el éxito efímero que se obtiene cuando una persona se centra en las ganancias materiales o en el partido de que puedo sacar de esto. Pero creo que el empleo superior de la imaginación está en armonía con el uso de la conciencia moral para trascenderse a uno mismo y crear una vida de servicio basada en un propósito único y en los principios que gobiernan la realidad interdependiente. La identificación de roles y metas. Desde luego, el cerebro izquierdo lógico verbal también es importante cuando uno intenta captar imágenes, los sentimientos y cuadros de su cerebro derecho en las palabras de un enunciado escrito de la misión personal. Así como los ejercicios respiratorios ayudan a integrar cuerpo y mente, escribir es un tipo de actividad muscular psiconeurológica que ayuda a tender un puente entre la mente consciente y la inconsciente y a integrarlas. La escritura destila, cristaliza y clarifica el pensamiento y ayuda a separar el todo en sus partes. Cada uno de nosotros tiene un cierto número de roles diferentes en su vida, diferentes áreas o capacidades en las que puede ejercer cierta responsabilidad. Por ejemplo, los roles de un individuo: esposo, padre, maestro, miembro de una iglesia y hombre de negocio. Todos esos roles son importantes. Uno de los principales problemas que aparecen cuando las personas trabajan para ser más efectivas en la vida consiste en que no piensan con la suficiente amplitud, pierden el sentido de la proporción, el equilibrio, la ecología natural necesaria para vivir con efectividad. Tal vez se agoten trabajando y descuiden su salud en nombre del éxito personal, desatienden las más preciosas relaciones de su vida. Sostengo que el enunciado de la misión personal es mucho más equilibrado, que es mucho más fácil trabajar con él cuando se divide en las áreas de rol específicas de la vida y en las metas que se quieren alcanzar en cada área. Observe su rol profesional. Puede que usted se dedique a las ventas, al desarrollo de producto o que sea un gerente. ¿Qué persigue en esa área? ¿Cuáles son los valores que los guían? Piense en sus roles personales: esposo, esposa, padre, madre, vecino, amiga, amigo. ¿Qué persiguen esos roles? ¿Qué es importante para usted? Piense en los roles comunitarios: el área política, el servicio social, las organizaciones voluntarias. Redactar el enunciado de la misión en los términos de los roles importantes de la vida proporciona equilibrio y armonía. De ese modo, uno tiene claramente presente todos sus roles. Es posible revisarlo con frecuencia para tener la seguridad de no quedar totalmente absorbido por un rol a expensa de los otros que pueden ser igual o incluso más importantes en la vida. Después de identificar sus diversos roles, el lector puede pensar en las metas a largo plazo que quiere alcanzar en cada uno de ellos. Estamos de nuevo en el cerebro derecho, utilizando la imaginación, la creatividad, la conciencia moral y la inspiración. Si estas metas constituyen la extensión de un iniciado de la misión basado en principios correctos, serán vitalmente distintas de las metas que la gente se fije normalmente. Estarán en armonía con los principios correctos, con las leyes naturales, con lo que nos otorga un mayor poder para alcanzarlas. No son las metas que nosotros hayamos absorbido de algún otro, son metas propias,
reflejan nuestros valores más profundos, nuestros talentos singulares, nuestra idea de la misión y surgen de los roles que hemos elegido. Una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados más que en la efectividad. Identifica el lugar en el que uno quiere estar y mientras tanto ayuda a determinar dónde se encuentra uno. Proporciona información importante sobre cómo llegar y nos dice que hemos llegado cuando llega el momento. Unifica los esfuerzos y la energía. Otorga significado y propósito a todo lo que se hace y finalmente puede traducirse en actividades diarias, de modo que uno sea proactivo, esté a cargo de su propia vida y día tras día logre que ocurran las cosas que le permitirán cumplir con su enunciado de la misión personal. Los roles y metas proporcionan estructura y dirección organizada a su misión personal. Si usted no tiene aún un enunciado de la misión personal, ese es un buen momento para empezar. Identifique las diversas áreas de su vida y los 2 o 3 resultados importantes que cree que tiene que conseguir en cada área para avanzar. De este modo, tendrá una perspectiva general de su vida y un sentido de la dirección. Cuando pasemos al tercer hábito, profundizaremos en el área de las metas a corto plazo. Por ahora, la aplicación importante es identificar los roles y las metas a largo plazo, en tanto se relacionan con el enunciado de la misión personal. Esos roles y metas proporcionan la base para establecer y alcanzar metas de modo efectivo cuando se logra el manejo de la vida y el tiempo en los términos del tercer hábito. Enunciado de la misión familiar. Como el segundo hábito se basa en un principio, tiene una aplicación amplia. Los individuos, familias, grupos de servicio y organización de todo tipo se vuelven significativamente más efectivos cuando empiezan con un fin en mente. Muchas familias se desenvuelven sobre la base de crisis, estado de ánimo, arreglos transitorios y gratificaciones instantáneas, y no en principio sano. Los síntomas suben a la superficie cada vez que crecen la presión y la tensión. Las personas se vuelven críticas, cínicas o silenciosas, o bien empiezan a vociferar o a presentar reacciones exageradas. Los niños que observan estos tipos de conducta crecen pensando que los únicos modos de resolver los problemas son la lucha o la evasión. El núcleo de toda familia es lo que no cambia, lo que siempre estará ahí, un punto de vista y valores compartidos. Al redactar un enunciado de la misión de la familia, damos expresión a sus verdaderos cimientos. Ese enunciado de la misión se convierte en la constitución de la familia, su norma, el criterio para la evaluación y la toma de decisiones. Le otorga continuidad y unidad, así como dirección. Cuando los valores individuales se armonizan con los de la familia, todos sus miembros trabajan juntos con fines comunes profundamente sentidos. Una vez más, el proceso es tan importante como el producto. El hecho mismo de escribir y redefinir un enunciado de la misión se convierte en un modo clave de mejorar la familia. El trabajo conjunto para redactar un enunciado de la misión genera capacidad de producción para vivirlo. Al obtener la contribución de cada uno de los miembros de la familia, redactar un enunciado, recoger los comentarios, revisarlo y utilizar las expresiones de todo, se logra que la familia se comunique, hable sobre lo que le interesa profundamente. Los mejores enunciados de la misión son el resultado de la reunión de los miembros de la familia con un espíritu de respeto mutuo, con la expresión de sus diferentes puntos de vista y un trabajo en común para crear algo más grande que lo que cualquiera de los individuos podría hacer por sí solo. La revisión periódica para ampliar la perspectiva, cambiar el énfasis o el rumbo, enmendar o dar un nuevo significado a frases desgastadas por el tiempo, puede mantener a la familia unida en torno a valores y propósitos comunes. El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia para pensar y gobernar la familia. Cuando llegan los problemas y las crisis, ahí está la constitución que recuerda a los miembros de la familia cuáles son las cosas más importantes y orienta la resolución de problemas y la toma de decisiones basada en principios correctos. En mi casa colgamos el enunciado de la misión en la pared del salón, de modo que podamos echarle una mirada y controlarnos diariamente.
Las frases que leemos sobre los ecos del amor en nuestro hogar, el orden, la independencia responsable, la cooperación, la utilidad, la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de los talentos, mostrar interés por los talentos del otro y servir a los demás, nos proporcionan algunos criterios para saber en qué lugar nos encontramos en lo que se refiere a aquello que más nos importa como familia. Cuando planificamos nuestras metas y actividades familiares, decimos, a la luz de esos principios, ¿cuáles son las metas con las que vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros planes de acción para alcanzar las metas y actualizar esos valores? Solemos revisar el enunciado con frecuencia y reelaboramos metas y tareas 2 veces por año, en septiembre y junio, cuando empiezan y terminan las clases, para que reflejen la situación en términos reales, para mejorarla, fortalecerla. Ello nos da nueva fuerza, vuelve a comprometernos con aquello en lo que creemos y que representamos. Vale, lo dejamos aquí. Vamos a seguir el lunes con el enunciado de la misión organizacional. Así que voy a parar la grabación, voy a apagar la emisión en vivo y en un ratito vamos a compartir.